lista, abres los ojos. Bienvenida. Qué paz, muchas gracias. Nunca me habían hecho esto antes de empezar una entrevista. Esa canción me marcó por cantarla mucho en el coche de pequeña y por sentirme lo más y porque me lo robaron. Le pregunté a mi invitada cuáles son las 6 canciones que han marcado su vida. Ese es el comienzo de este viaje musical con la cantante española Mafalda Cardenal. Bienvenida. Muchas gracias, qué felicidad. A mí cuando me dijeron que tenía que elegir 6 canciones que escriban un poco mi vida, digo, uy, esto es muy difícil. Entonces, bueno, intenté hacer lo mejor que pude. A ver qué te cuento. Vamos a ver qué sale aquí. Fenomenal. La primera canción dice así. Qué maravilla de canción. Me encanta María Isabel, top. Es que yo la empecé bueno, yo era muy pequeña y ahí María Isabel fue a Eurovisión, bueno, a Eurovisión Junior creo que fue. Exacto. Y fue con la de Antes muerta que sencilla. Entonces yo me acuerdo que el primer CD que yo quise comprar, en plan, no me lo compré yo porque tenía 7 años, no me lo podía, pero el que les pedí a mis padres fue el de María Isabel. Y me lo compraron y yo me acuerdo de cantar esta canción en el coche sintiéndome lo más y la más fashion y la más top. Y lo recuerdo con mucho cariño. Y bueno, curiosamente nos entraron a robar al coche, en plan, nos rompieron los cristales y lo único que se llevaron fue el disco de María Isabel. Entonces no entiendo el ladrón, si es que era muy fan, pero esa canción me marcó por cantarla mucho en el coche de pequeña y por sentirme lo más y porque me lo robaron. Ese ladrón era muy específico, ¿no? Ese ladrón quería un disco para su hija y no lo encontraba en las tiendas. Sí. La canción esa con la que ella fue a Eurovisión fue un hit mundial. Sí. Yo lo recuerdo, ¿sabes? Era como por todos lados. Además, aquella niña con ese salero maravilloso. Maravilla. O sea, yo siempre además he querido bailar como ella, tener esa gracia que tienen como los flamencos un poco. Yo no la tengo. No tengo ningún tipo de gracia, yo bailo fatal, pero admiro mucho a la gente que puede y yo me acuerdo de verla de pequeña y decir, ¡hala, qué guay! Además que creo que esta canción es un poco como mucho de ese espíritu español de... Total, no me toques esa nariz. Cuidadito que se monta la fiesta en cualquier momento. Totalmente. Y de alguna manera verla a ella eras una niña, pero como verla a ella, una niña que logra esas cosas, te hizo a ti sentir, eso es lo que yo quiero hacer. Pues yo creo que igual involuntariamente sí. O sea, en ese momento no lo sabía y yo es verdad que yo nunca he querido ser cantante porque pensaba que era algo imposible, ¿sabes? Pensaba que era como, pues como ser actriz, ¿sabes? Pues solo es actriz, pues Jennifer Aniston o Angelina Jolie, ¿sabes? Y luego es verdad que ahora con las redes sociales es todo mucho más accesible y claro, yo nunca supe que esto era verdaderamente una posibilidad y bueno, pues gracias a Dios lo es y aquí estoy. Qué bonito. Tú eres de Alicante, ¿no? Sí. Y ahora estás viviendo en Madrid. Sí. ¿Y qué tal? Muy bien. Yo nací en Alicante, mis padres son los de Madrid, pero yo siempre he vivido al lado de la playa, o sea, encima de la arena, literal. Y me acuerdo que al llegar a Madrid, que me vine a estudiar la carrera, lo primero que dije fue, ¿dónde está la playa? O sea, ¿y yo dónde paseo? Porque claro, yo pasé de volver del cole todos los días, irme a la playa, a volver de la uni y decir, ¿y ahora qué hago? Me voy a pasear por una calle con coches. Pero bueno, la verdad que Madrid a mí me parece la mejor ciudad del mundo. Madrid es hermosa, y sí. feliz yo de aquí, no me muevo. ¿Y qué estás estudiando en la universidad? Estaba estudiando, ya me he graduado, pero estaba estudiando Administración de Empresas. Oh, wow. O sea, nada que ver con la música. Nada que ver. Bueno, tiene más que ver de lo que parece, pero sí, nada. ¿En qué sentido? Pues al final, tú como cantante, sobre todo, yo ahora no soy independiente, pero hasta hace poco sí que lo era, eres tu propia empresa. Ya. Entonces, también tienes que saber gestionarte, ¿no? Y yo sí que encuentro que, hombre, pues la verdad es que las integrales y tal no me han servido de nada en la vida. Para sufrir. Solo para sufrir. Pero de repente, pues yo qué sé, los textiles los clavo, los hago preciosos y son muy importantes y yo siempre estoy muy encima de los números, de todo. Creo que al final también es muy importante que eres tu propia empresa, ¿no? Y es muy importante estar encima de todo para que todo vaya bien y para que nadie se aproveche, ¿no? Claro, bueno, pero es una fortuna que tengas esta edad y esa conciencia y creo que es muy lindo para las personas que nos están escuchando y que tengan como esa ¿sabes? Como ese gusanillo de querer, mira, a mí me gustaría hacer una carrera como artista. Creo que esa es una de las cosas que falla mucho en los creativos, ¿sabes? Como, no, yo solamente quiero saber del mundo creativo, pero al final necesitas estar al tanto de todo, ¿no? Necesitas muchas herramientas. Yo creo que la música te viene sola. O sea, yo nunca he dado una clase de música en mi vida, yo no he dado solfeo, yo no he dado... Ahora sí que me apunto a clases de canto porque me quedo afónica cuando canto mucho, pero
Yo nunca he dado una clase de música y aún así hago música y la gente conecta, creo que es lo más importante. Entonces, pues yo sí que agradezco mucho tener una carrera, sobre todo también de cara a no tomar decisiones precipitadas en la música, ¿sabes? Porque creo que si solamente tuviese la opción de ser cantante o no sé qué hacer con mi vida, creo que ahí igual tomas decisiones un poco más pues por obligación, ¿no? Porque o hago esto o no puedo cumplir mi sueño, ¿no? Yo es verdad que tengo el colchón este de tengo una carrera, tengo mis prácticas hechas y creo que me ayuda a verlo todo con un poco más de perspectiva y con, pues, eso, que me puedo tomar más tiempo en mis decisiones, puedo ser igual más específica en las cosas que quiero hacer y la verdad que es una suerte de haber podido estudiar esto y lo uso muy a menudo, la verdad. Claro, qué bonito. Siguiente canción dice así. Qué gran canción. Es un Uf. hit, total. Yo esta canción la puse porque yo, bueno, antes he mentido, sí que he dado clases de música, he dado clases de guitarra y mis padres estaban desesperados porque querían apuntarme a alguna actividad extraescolar. Ajá. Y a mí se me han dado siempre fatal los deportes, entonces me apuntaban y no me gusta, no sé bailar, me apuntaron a ballet, no aguanté, me apuntaron a baile, a flamenco, menos, porque es que tengo muy poca gracia, me apuntaron a judo, me acuerdo, es que ni fui a la clase. Y nada, entonces dijeron, bueno, pues le apuntamos a guitarra. Y la primera canción que me enseñó mi profesor Marcos fue Stand By Me y la recuerdo con mucho cariño porque es una canción, es un clásico, creo que es preciosa y me encanta. Así que digo, pues la pongo. Yo era de las que en los deportes, nunca he sido buena con los deportes de pelotas, porque yo veo la pelota y me quito. Yo tampoco, sobre todo con las grandes, porque al tenis sí que he jugado, se me da bien, me gusta. Luego en el cole hacíamos rounders, que es como béisbol, Ajá. y eso me gusta. Me gustan los deportes con raqueta, Okay. pero no me gusta el fútbol, pues soy incapaz, me da miedo. Balonmano, me muero. Sí, yo era de las que eso, en el cole te ponen a hacer baloncesto y cosas de esas, y era como, pelota. Yo, Sí, total. Mi instinto es no ponerme, quitarme. Claro, o sea que yo creo que es lo normal. O sea, sí, yo también. Esta canción me puse a leer y resulta que está inspirada en una canción de gospel, ¿sabes? De estos coros que utilizan en las iglesias, sobre todo en el sur de los Estados Unidos. Y el Rolling Stone la considera dentro de las 500 mejores canciones de la historia, porque es que realmente Es que una lo cosa... es. Y es súper mítica, además hay muchas canciones que han partido de esa para hacer como versiones. No, bueno, a ver, es que voy a decir una que tiene nada que ver, pero Purpurina. Usa el mismo ritmo, tin, tin, tirirín, tin. Y es muy guay, ¿no? Que una canción tan, bueno, no voy a decir tan antigua, no es tan antigua, pero que una canción así como de hace tiempo, la gente la siga teniendo como referente, ¿no? Y la siga escuchando y siga queriendo pues transformarla en otra cosa. Claro, porque además lo interesante creo yo es que cuando una canción como esta conecta con un público nuevo a través de una versión, uno siempre tiene la curiosidad de decir, pero ¿de dónde viene esto? Si te enteras que es una versión, ¿no? Entonces, claro, y luego lo escuchas y dices, anda, que era de aquí, o sea, esto no es nuevo. claro, como que lo mantiene vivo. Total, y todo vuelve al final además. Y cuando empezaste a tomar clases de guitarra, ahí sí como que de alguna manera dijiste, esto me va. Pues a mí es, en realidad, claro, Marcos me empezó a enseñar como punteos, ¿no? Y yo en realidad decía, esto me aburre, que me mata, yo quiero tocar acordes para cantar canciones. Claro. Y fue ahí donde me di cuenta de que a mí lo que realmente me gustaba era tocar la guitarra para acompañarme cantando, porque claro, hasta entonces era pues con el karaoke de YouTube, ¿sabes? Y entonces ahí ya empezó como la idea de empezar tú a crear tus propias canciones. En realidad yo empecé a escribir canciones por mis amigas, porque llegaban sus cumpleaños y yo nunca sabía qué regalarles. Y entonces una vez, pues con 14 años así, decidí regalarle a mi amiga Paula pues una canción. Y le regalé una canción y ahí comprendí que, oye, se me hace fácil escribir canciones, se me da bien y encima me gusta, me entretengo. Entonces empecé así, luego me rompieron el corazón y empecé a escribir sobre mis exnovios. Y creo que está relacionado con la canción que viene a continuación. Porque tú eras la estrella y yo solo una fan. Qué belleza, tu fan. Tu fan. Cuéntame. Tenía que meter esta canción a mí y me parecía un poco egocéntrico, pero dije, voy a meter una mía, no por promocionar ni nada, esta canción ya ha tenido todo su recorrido en el mundo, pero fue la canción que me cambió la vida. O sea, yo escribí esta canción estando muy triste, además pues, me había roto el corazón y estaba súper despechada, entonces la escribí como con mucha rabia y la saqué más por terapia mía, ¿sabes? Y no pensaba que hubiese tanta gente en el mundo que se fuese a identificar con esta canción y la verdad que también fue un consuelo para mí decir, oye, no estás sola, ¿sabes? Estás sola. Y literal fue la canción que me cambió la vida. Yo justo me acababa de graduar de la universidad y dije, ¿qué hago? Me meto en una oficina, me pongo a cantar. Y justo pasó lo de esta canción, dije, esto es una señal divina, no sé quién.
de que me tengo que dedicar a esto. Y la verdad que es la mejor decisión que he tomado a día de hoy. 21 años tenías cuando pasó eso. Wow. Sí, sí, la verdad que fue una locura. Y ya te digo, o sea, ahora es muy bonito porque, claro, ahora yo veo esta canción y desde un punto de vista totalmente distinto, ¿no? Y ahora la tengo que cantar en conciertos y es muy guay poder cantar una canción que tú escribiste en su día como con mucha rabia, cantarla como con felicidad, ¿sabes? Con orgullo de, oye, yo ya te he superado y te deseo todo lo mejor, pero tengo aquí a mucha gente gritando que te vayas a la verga, que no está mal de vez en cuando. Estamos todos juntos en esto. Sí, 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 sí. Pobre hombre. Pobre, pobre. Bueno, no tan pobre, ¿eh? Se lo merecía. Sí, sí, sí. Y entonces esa fue como, me decías que empezaste a grabar estas canciones para tus amigas y te diste cuenta que tenías facilidad y empezaste a hacer más canciones y de pronto hiciste tu fan y ¿qué fue? A través de las redes sociales. A través de fue de TikTok, o sea, yo ya tenía varias canciones, lo cual también es bueno porque si la primera canción que hubiese escrito hubiese sido tu fan, yo creo que me habría sido muy difícil como asimilar todo, ¿no? Yo ya Claro. en realidad no tenía claro que me quisiese dedicar a esto, pero ya tenía como 10, 15 canciones sacadas, entonces a la hora de promocionar esta canción, pues yo que sé, nos contrataban para hacer conciertos, festivales, yo podía ir porque yo tenía un repertorio de antes, ¿sabes? Y creo que eso es muy importante también, tener algo más que ofrecer, ¿no? Y no ser solamente una canción, sino ser un artista. Claro. Y sí, la verdad que fue una locura y tu fan es el amor de mi vida. Y, ¿qué se siente cuando me imagino en esos conciertos? Está toda esa gente coreando esa canción. Es muy bonito además, es muy guay porque yo empecé con mis managers, con Carlos y Gonzalo, ellos me abrieron Spotify, o sea, y ellos acaban de empezar también a ser managers, entonces empezamos juntos de la mano los tres y siempre que llega esa parte yo les veo y Carlos es un señor calvo como de 3 metros, en plan, tío, señor súper serio, y yo le veo llorando siempre que vamos a un sitio y está lleno, hace nada hemos vuelto de México, había como 500 personas al otro lado del mundo coreando la canción y yo me acuerdo de Carlos llorando y de decir, jo, qué fuerte. Es una locura y es como, pues, orgullo y también es como una sensación de, oye, de todo se sale, ¿sabes? Que siempre intento como mandar ese mensaje en mis canciones de, oye, yo estoy triste, pero sé que lo voy a superar, ¿sabes? O sea, de todo se sale, nadie se muere de amor y a la vista está porque miradme, estoy viva. Y escribiendo más canciones. Eso, eso. Absolutamente. Siguiente canción dice así. Qué buena canción. Starship Gracias. Zero. Además, me pone de buen humor inmediatamente, ¿verdad? Total, no, no es... Además, esta salida yo era como pequeña, tendría como 13, 14 años. Y yo me acuerdo de en el cole, en los patios, bueno, mis amigas y yo éramos unas niñeras, éramos unas pesadas. Y me acuerdo de decirles a los profesores, no dejéis a nadie que se vaya del patio. Y me acuerdo de estar todos haciendo como filas y mis amigas y yo haciéndoles como un recital de baile, obligados todos, claro, nadie quería vernos, bailando esta canción y hacíamos como coreografías, la recuerdo como con mucho cariño. Además, tiene como una mini parte de rap así que yo me aprendí y me sentía la más mala y me encantaba. O sea, esta canción la verdad que marcó mi infancia. Yo a Nicki Minaj la admiro un mogollón, me parece lo más y tenía que estar aquí. Claro. Fíjate qué curioso es ahora que estábamos hablando de no ser solo una canción. Me puse a leer sobre esta canción y resulta que obviamente es uno de los hits, sobre todo como más para todo público Sí. de Nicki. Y entonces resulta que hace un par de años la estaba cantando en un concierto en Miami y empezó a cantar y de pronto dijo, corta, no la voy a cantar, odio esta canción, no puedo cantarla más, estoy harta. Es que claro, yo la entiendo, o sea, yo con tu fan me pasó algo parecido, no estaba harta, pero yo me acuerdo de abrir TikTok y lo único que me saliera, y ve, y cuéntale a la gente que yo estaba asesinada, y digo, es que no me puedo escuchar más, no me aguanto, no abro TikTok. Lo abría para ver los vídeos porque me hacía ilusión, pero era insoportable y ya me imagino a esta señora que, bueno, pues tuvo eso por 1000, hasta las narices de cantar esa canción y normal, claro, es que al final te sientes como un disco rayado un poco, pero bueno, yo creo que nunca hay que perder la perspectiva, al final es, bueno, ella tiene muchas canciones así, ¿no? Pero en mi caso, yo a tu fan siempre estaría agradecida porque gracias a ella en parte estoy donde estoy, ¿sabes? Pero entiendo que le dé un poco de pereza a veces cantarla. Claro. Sí, bueno, me imagino que forma parte del repertorio porque además la gente le tiene tanto amor. Claro, yo creo que al final una canción a la que tanta gente le ha marcado, tienes que cantarla más que por ti, por ellos, ¿sabes? Entonces, yo nunca dejaría de cantar una canción porque a mí no me gustase si a la gente le encantase. Claro. Es bonito lo que decías, ¿no? Saber que esos sentimientos tan profundos y que lo dejan a uno como tirado en el suelo, cuando los pones en palabras desde el corazón. Sí, y es lo bonito de la música al final, que consigues conectar de maneras que igual no conectarías
Por ejemplo, yo soy muy poco cariñosa, yo soy súper feliz, en plan, nunca me rayo, me da un poco igual todo, la verdad, y yo nunca en la vida diría, hablando con alguien, lo que digo en mis canciones, ¿sabes? Entonces creo que como lo digo todo en mis canciones, pues en mi vida normal soy muy chill. Claro, o sea que ese es el lugar de la expresión como más, del Total. sentimiento más profundo. Tal, papel y boli. Bueno, yo móvil y notas, pero sí. Pero un poco así. Siguiente canción dice así. Call me up again just to break me like a promise. Bueno, la gran Taylor Swift. Wow. Yo soy súper fan. Y, o sea, me parece que escribir una canción de 10 minutos y que no le aburra a la gente, eso es ser un genio. Y ella lo es. O sea, yo esta canción es... Si no sé, típico día que te montas en el coche y no tienes la playlist hecha y tienes que un viaje así medio largo y yo en plan pensando qué canciones me pongo, qué pereza, digo, bueno, esta. Y me la puedo poner 3 veces que no me cansa. Me encanta Taylor Swift, también me ha marcado mucho toda la vida. Yo también he crecido mucho escuchándola a ella. Me gusta un montón como, aparte de cantar, cuenta historias. Y yo intento hacer un poco eso. Y esta canción me parece una joya divina del mundo. Es maravilloso. Y además luego todo el corto que hicieron en torno, Precioso ¿verdad? Es también. hermoso. También como que es muy importante también saber que la música no es solo música, ¿no? Tiene que ir acompañada de vídeo, de no sé qué y tal. Y este vídeo me parece que plasma perfectamente los sentimientos, la rabia que tuvo ella. Bueno, en realidad no tengo ni idea de lo que sintió ella, pero me lo puedo imaginar, ¿no? Y este vídeo la verdad que creo que, bueno, es una maravilla también. Y te ha pasado un poco lo que le pasa a Taylor Swift, que viste, empieza todo el mundo a hacer teorías en plan, esta se la dedicó a Jake Gyllenhaal, esta es para John Mayer, esta es no sé qué. Pues no, porque a mí no me gustan los famosos. Entonces nadie sabe con quién me lío yo, porque yo soy muy privada. Ok. Y no, pero imagino que debe ser una calvaria eso, y que te saquen Claro. un novio cada semana debe ser horrible. Bueno, además con esa relación que ella tuvo con John Mayer, era como, ella le ponía una canción y luego él le ponía una Claro, canción. claro. Yo siempre he querido que me hagan una canción. En plan, si algún día estoy con algún famoso, será solamente para que me haga una canción. Atención, amigos que componen canciones. Estoy aquí. Y fíjate que siento que es, obviamente ella habla de muchas cosas en sus canciones, pero siento que el lugar en el que conecta la mayoría de la gente es en eso, ¿no? Como en el desamor, El despecho. en el despecho. Es que todas necesitamos una canción para chillar, ¿sabes? Creo Ya. que eso es universal. Afortunadamente yo no soy la única a la que le pasa esto, mucha gente y sí. O sea, yo siempre que estoy triste y tal necesito una canción que explique exactamente lo que siento y muchas veces pues me voy a Taylor Swift porque sé que como tiene tantas, pues alguna estará explicando Te va a lo que conectar. siento. Sí, A mí sí. me pasa a veces que tengo como ganas de llorar, pero no, como que no me sale. Y nada, pones Total. canción, ¿verdad? Y es, Canción y ya está, y sale la fuente ahí. este es el momento. ¿La has visto en concierto? No la he visto. ¿Sabes lo que pasa? Que a mí me da pereza, soy una persona muy perezosa, odio hacer colas, no soy nada paciente, o sea, no puedo. Y dije, o sea, incluso una cola virtual me da pereza. Dije, no, es que no voy a conseguir entradas y no fui. Pero bueno, lo vi en Disney Plus, me encantó. Ok, sí, es maravillosa. Sí, Además, es todo el una tema del cosa- vestuario y... No, no, es una maravilla, o sea, hay una puesta de escena espectacular. ¿Te gusta involucrarte también en esa parte, como en la parte del fashion y todo eso? Sí, me encanta, o sea, yo nunca me pongo nada que no quiera. No tengo estilista, de hecho, porque encuentro que muchas veces me disfrazan, Ya. me pinto yo la cara, me la pinto mal, pero me la pinto. Creo que lo más importante en mi proyecto es que todo es un poco como de verdad, ¿sabes? Entonces yo no me disfrazo cuando salgo al escenario, no me hago peinadas extravagantes y el escenario también está como súper cuidado, ¿sabes? O sea, prefiero un escenario limpio y que prime la música, que no pues una bola de discoteca y 100 bailarines, porque mi música como que creo que no es como ese target. Ujú, es más íntima. Sí. Y entonces, ¿tú crees que para ti la tristeza es una fuente de inspiración para Sí, crear? total. Yo cuando estoy contenta puedo escuchar lo que sea. Puedo escuchar a J Balvin, puedo escuchar a Taylor Swift, puedo escuchar a Gracie Abrams. Es que me da igual, yo puedo escuchar a todo el mundo porque estoy contenta. Nada me va a poner de mal humor. Pero si estoy triste necesito escuchar esa canción, ¿sabes? Claro. Y muchas veces escribo desde... Pues si de repente estoy sintiendo algo y no he encontrado la canción que lo define exactamente, pues la escribo yo. Claro, Eso me gusta decir, escribo las canciones que me gustaría haber escuchado en momentos. qué lindo. Siguiente canción dice así. Ese concierto de mi vida yo te esperaré. Siento que me quitaron un pedazo de... Te esperaré. Ariel Dandy, tío. Mis padres. Yo me muero. Fue el primer rap que me aprendí, en plan, sin saber de la cuenta regresiva, pienso.
Es esa canción, ¿no? Que aunque no he vuelto a ser el mismo, lo confieso. 7 de septiembre. Me encanta. Yo me sentía, pues una vez más, la más mala de España rapeando esta canción. Me parece una maravilla. A Mikel y el Dani me encanta, les admiro un mogollón. Además, aparte como productor, me parece lo más. Y soy muy fan. Tenía que meterla. Además, sabes que me puse a investigar. Claro, ellos dicen que escribieron una letra bastante genérica, por decirlo de alguna manera, para que pudiera aplicar a muchos sentidos, pero que en realidad escribieron esta canción pensando en una persona secuestrada. Sí, claro, luego lo escuchas y dices, ah, sí. Pero lo bonito de la música es eso, que igual tú haces una canción pensando en X y la gente piensa en Y, Ya. o en Z, o en A, o en B. Entonces creo que eso es lo bonito, que al final, en el momento en el que tú sacas la canción, deja de ser tuya, pasa a ser de la gente y pues la gente la hace suya y pues pese a sus cosas, que creo que es lo más guay. Yo tengo varios amigos cantautores que siempre me dicen que odian que los psicoanalicen desde sus canciones. Claro, es que... Como es déjame que no. vivir, es una creación Total. artística. Totalmente, y muchas veces no son ni verdad. O sea, las mías desgraciadamente son verdad y son de cosas que me han pasado, pero ojalá llegue algún día en el que sea tan feliz que no vuelva a escribir canciones de ese amor y en ese momento empezaré a escribirlas pues, sobre historias de mis amigas o algo. Claro, o sea, que también puede formar parte de la imaginación, ¿no? O sea, Obvio, como que obvio. está enraizada en la vida, pero que te puedes ir como por otro Oye, camino. muchas veces pues eso, en plan, igual mi exnovio no tenía los ojos azules, pero en la canción quedaba bien decir ojos azules y no ojos marrones. Entonces, Claro, así que aplica en ese caso. Bueno, mira, llegó el momento de la rocolera en la que yo te pongo una canción a ti. Y me puse a escuchar todos tus temas que me encantan, de verdad, fan muchas total. gracias. Pero con este, dice así. Pero si tiene que ser, será. Es muy Es muy triste. Es de mis canciones favoritas y es muy guay porque es una canción que yo escribí muy al principio y me parece como muy bonito que canciones que han salido hace tanto tiempo para mí sigan, o sea, yo sigo orgullosa de ellas, ¿sabes? No es en plan, ay, las quiero borrar, ya no me representan. Obviamente ya no estoy en el lugar en el que estaba cuando escribí esta canción, pero me sigue encantando, creo que el mensaje es muy importante, ¿no? El, oye, déjalo fluir, ¿sabes? Si tiene que ser, será. Quiero que te vaya bien, aunque no sea conmigo. Normalmente yo no quiero eso, y quiero que les vaya fatal y que lloren mucho y que luego vuelvan conmigo. Pero creo que ya cuando lo superas, ya piensas, oye, de verdad quiero que te vaya bien, has formado parte de mi vida. Y esta canción yo la hice pensando en un chico y dije, bueno, pues ahora no puede ser, pero si tiene que ser, será. Y ahora no quiero que sea, ¿sabes? Entonces es como bonito decir, mira, ya lo he superado, pero tengo esta canción que me recuerda que algún día me sentí así y que de ahí salí. Claro, me encantó. Es Muchas una gracias. canción hermosa y eso está como llena de sentimiento y tiene esta cosa de, viste en las películas estas de Inside Out, que dice que hay sentimientos que son como feliz triste. Sí. ¿Sabes? Total, claro, hay como las dos partes, porque al principio es en plan, ay, quiero que te vaya bien, si tiene que ser, será, tal, y luego al final digo, y no estés bien si no estoy yo, no digas que ahora estás mejor con ella, ¿sabes? Es como esa yuxtaposición de, yo de verdad que quiero estar feliz por ti, pero en el fondo mi corazón está diciendo, no, no quiero. ¡Vuelve! Entonces, bueno, eso tenía que ponerlo. Y ahora, ¿en qué mood estás? ¿Qué estás creando? ¿Qué estás...? Pues mira, no estoy creando nada, la verdad, porque vengo de gira, de estar un mes por Latinoamérica. Ahora llegamos hace como 10 días, he tenido curro todos los días. Y los días que no, me he ido con mis amigas, con mi familia a hacer cosas, porque también es muy importante no perder eso, Claro. obviamente. Y no estoy haciendo nada, me estoy tomando un tiempo de chill. Yo tengo muchas canciones escritas, así que canciones nunca van a faltar. Tengo mañana un festival, empezamos la gira de festivales, así que mucho trabajo. Pero nada, una bendición, la verdad, o sea, que todo sea esto. Bueno, y también, por supuesto, tenemos que hablar de esa canción que hiciste con Lazo, que acaba de salir y que es también súper cool porque creo que habla mucho de lo que estamos viviendo, ¿no? Las redes sociales y cómo lo que ocurre en las redes sociales nos impacta. Total. Y la canción se llama No lo subas a Instagram. No lo subas a Instagram. Y va sobre eso, sobre lo dejas con tu exnovio y tal, y de repente se echa novia nueva y la sube a Instagram. Yo creo que hay que darle un periodo de carencia a las cosas y no puedes subir a tu nueva novia como 3 semanas después de haberlo dejado conmigo porque yo me vuelo cosas raras. Y Lasso también, y nos juntamos y salió esta canción, además fue muy divertido. Tuvimos un domingo, hacía muchísimo frío en Madrid y vino el tío resacoso, perdido y estuvimos chismorreando toda la tarde y en 40 minutos escribimos la canción y nos encantó a los dos. Oh, wow. Creo que las canciones más chulas salen rápido, porque es cuando tienes que soltar algo, ¿sabes? Y estábamos los dos en un momento así como muy parecido, hicimos esta canción y estoy muy orgullosa y encima el sonido es muy guay, la produjo mi amigo Alex Palomo, y que es un productor espectacular, es mi director de musical también, es mi guitarrista, compañero musical Alex, puto amo. Y contratadle.
Y nada, y él hizo un trabajazo de producción, puso trompetas y la canción está muy divertida. Creo que para verano es como muy fresca, muy guay. Claro. Y esta es la primera vez que escribes con alguien? No, Ah, había escrito más veces con alguien, pero es verdad que yo mis canciones, las mías propias, las que saco sola, me gusta hacerlas sola. Porque creo que, o sea, a mí lo que me gusta es escribir, aparte de luego cantarlas en un escenario, que es lo que más me gusta del mundo, pero yo me lo paso bien escribiendo y encuentro que el momento en el que meto a alguien en ese proceso creativo como que ya no se siente tan mía, ¿no? Pero obviamente si vas a hacer una colaboración con alguien, pues está muy guay escribirla con él, ¿no? Y no de repente decirle, oye, Lazo, tengo una canción que quiero que cantes. claro. Porque no somos intérpretes, al final somos cantautores, los dos, justo, Ujú. coinciden. Entonces, estuvo muy guay componer también con él y era un tío que yo admiraba mucho. Así que fue un honor y muy contenta, la verdad. Además está como una cabra, es muy divertido trabajar con él. Debe ser muy divertido. Sí. ¿Te pones nerviosa antes de subir al escenario? No, sí, yo ya te he dicho, a mí me da igual, me da un poco igual todo. No soy yo muy nerviosa, me da más cosas si no viene nadie. Muchas Mm, veces pregunto, porque yo no miro a la gente que viene a mis conciertos, en plan, yo no miro los Excel y tal porque me da cosa, ¿sabes? No quiero fijarme en los números. Es verdad que siempre antes de salir le digo a Alex, Alex, hay gente. Y siempre me dice, sí, hay mucha gente. Pero no, nervios no, es que a mí me encanta y... Pues no, es que la verdad es que no me pongo nerviosa. Nunca me he puesto ni en el primer concierto que hice. Así que espero que siga siendo así mucho tiempo. como que sientes que ese es tu hogar, tú subes y... Total, o sea, yo estoy ahí y realmente subo y me lo paso bien, ¿sabes? No es como una presentación del cole, que tienes que aprender 10 cosas de memoria y estás hablando de las ballenas y te dan igual las ballenas. Yo estoy cantando sobre mi vida, me lo sé de memoria, o sea que, a ver, obviamente hay errores siempre, pero es muy fácil, además, con mi banda llevamos juntos desde el primer bolo que hice yo en mi vida, entonces tenemos ya una complicidad espectacular y nos lo pasamos bien, o sea que es muy divertido. Qué lindo. Y además que, bueno, me imagino que ya una vez que estás ahí en el escenario, si llegase a ocurrir cualquier cosa, lo puedes resolver, puedes Sí. improvisar, puedes... Ya estás ahí, ya pues es lo que te toca, a ver cómo lo solucionas y sí, a ver. Luego la gente no se da cuenta de los errores que hay. Claro. Hay muy pocos bolos en los que todo salga perfecto y lo valoras mucho más cuando tienes bolos en los que sí que hay errores, ¿sabes? Luego sale uno perfecto y dices, qué gusto. Luego le coges cariño, ¿sabes? Claro. A los errores y tal y te ríes y al final los hace más reales, ¿no? Porque no somos robots. ¿Te ha pasado alguna vez esta cosa de que tú sales de la bolo y dices, hoy fue un concierto increíble y la gente como, so, o tú piensas fue horrible y todo el mundo, ah? No, por lo general, los bolos que yo pienso que han sido una pasada, la gente piensa igual, y los bolos que yo digo, uff, la he cagado, la gente no lo ve. Claro. La gente en realidad va a escucharte, va a verte, va a escuchar tus canciones y va a cantar, a cantar sobre cosas que les han pasado a ellos, ¿sabes? Y no se están fijando en el arreglo de armónica que hay en el verso 8 de la canción 7, ¿sabes? Entonces, es verdad que yo siempre hago ese trabajo de decir, oye, nada es tan importante, no soy el ombligo del mundo, la gente no se va a fijar en eso y que no es para tanto. Claro, eso que dices es muy interesante, que la gente va a sentir tu energía, como a llenarse de ti, pero al mismo tiempo a sentir lo que sienten cuando escuchan tus canciones. Es como una Total. experiencia súper personal. Sí, es muy guay. Y luego me gusta mucho hablar con ellos y que me digan, ay, pues esta canción me ha ayudado en tal. Es muy bonito ver que una canción que has escrito tú en tu cuarto, pues le ayuda a una persona o pues que simplemente le gusta a una persona al otro lado del mundo. Es muy guay. Totalmente. Gracias. ¿A ti? Ha sido un placer y un honor El tenerte placer es aquí mío. y espero seguir escuchando muchas canciones tuyas por muchísimos Espero años. que las sigas escuchando. Yo seguiré haciéndolas. Muy lindo. Mil Muchas gracias. Qué bella. A ti. Gracias. Bueno, Rocolera, ya saben, seguimos. Los espero en el próximo programa. Bueno, vamos a empezar con la meditación. Te pido que te pongas con los dos pies en el suelo, la espalda recta, las manos sobre las rodillas. Y vamos a tomar 3 inhalaciones profundas. Inhalamos por la nariz. Sostienes el aire. Y exhalas por la nariz. Una vez más inhalas. Llenas todos tus pulmones de aire. Sostienes la respiración. Y exhalas hasta vaciar todos tus pulmones. Y una última vez, una inhalación profunda. Sostienes. Y exhalas. Y te voy a pedir que sientas tu cuerpo. Siente cómo tu cuerpo se expande, 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 se exp
cómo está apoyado en la silla, los 2 pies en el suelo, las manos sobre las rodillas, tu espalda recta, tu cuello, tu cabeza. Todo tu cuerpo aquí, ahora. Y que justamente dejemos todo lo que pasó atrás y nos demos este momento sin pensar en lo que viene después, solamente para estar aquí. Y ahora quiero que te concentres en el latido de tu corazón en el centro del pecho. Y quiero que recuerdes, que imagines algo que te produzca mucha ternura. Puede ser una mascota, una persona, un momento que te haga sentir muchísima ternura. Y con esa emoción en el pecho, quiero que te imagines un rayo de luz del color que quieras, que sale de tu pecho hacia abajo y atraviesa todo tu torso, llega hasta la silla y también la atraviesa y sigue bajando, bajando, bajando. Toca la tierra y a toda velocidad, ese rayo de luz que sale de tu corazón se conecta con el centro magnético de la Tierra. Y recordar que esa conexión siempre está allí, que solo tenemos que sentirla. Y poquito a poco, cuando estés lista, abres los ojos. Bienvenida. Qué paz, muchas gracias. Nunca me habían hecho esto antes de empezar una entrevista. Bueno, fue una cosa que se me ocurrió en estos días haciendo una entrevista. La verdad es que lo necesitaba yo más que el invitado. La Rocolera es presentada por South Day Kia, Cocuy Saroche, Wild Sunglasses y El Maní. Elegir un auto es como escoger el ramo perfecto. Tiene que reflejar tu estilo, frescura y hacerte sentir único. En South Dade Kia tenemos el auto que combina contigo, justo como ese ramo diseñado solo para ti.